Hola, bienvenidos a Cambio de Marcha del Herbés. Hoy en día circulan casi 30 millones de vehículos por nuestras carreteras. El canal de empresa supone ya casi 2 millones de esos vehículos. Es decir, apenas 7 de cada 10 vehículos del parque, y si sumamos Rentacar y el 91 particulares, pues esa sería la distribución un poco. Pero entre esos 7, menos de 2 estarían en modalidad de renting, a pesar de que el renting cada vez toma más peso. Eso es lo que vamos a analizar hoy en el programa, pero vamos a analizar otras cosas, que es cómo conectar las empresas, cómo conectar las flotas, cómo analizarlas. Y por eso tengo aquí a mi primer invitado, que es, es la primera vez que le presento. Te tienes que presentar tú, amigo mío. Pues creo que sí, Chimo. Es la primera vez que hablamos, que participo en el podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez, soy responsable de desarrollo de negocio, sobre todo del sector leasing, renting y movilidad, todo lo que tenga que ver con la parte de movilidad tipo Uber y todo esto, pues VTCs. Dentro de Geotab. Geotab es una empresa canadiense dedicada desde hace te iba a decir, ahora explícanos qué es Geotab. Pues perdóname, me he adelantado. Bien. Pues como la gente a lo mejor no se está familiarizada con mi mundo, pues que sepa la gente que Geotab es empresa líder mundial en el mundo de la telemática, con más de 20 años de experiencia. El mundo de la telemática no ha surgido hoy, lleva ya mucho tiempo. Lleva mucho. Exactamente. Y bueno, pues dentro de poco, cerca de los 5 millones de vehículos conectados alrededor del mundo. Jorge, aquí en España lleváis un desarrollo tremendo, ¿vale? A nivel mundial también, pero aquí en España estáis teniendo un desarrollo tremendo. Hablabas tú de las grandes flotas de Uber, de Cabify, a las que habéis dotado de una herramienta que vale para muchas cosas, porque ahora hablaremos de toda esa gran base de datos, pero vale para la movilidad de la flota también. Le habéis proporcionado en los momentos logísticos de atasco tremendo, y hay que decirlo así porque había atasco tremendo, los habéis liberado. Es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención dentro de todo lo que hacéis, porque habéis arreglado un problema real del día a día, aparte de que luego seáis capaces de muchas otras cosas. Pero, ¿cómo conseguís eso? Bueno, nosotros realmente no es tanto que lo arreglemos, ¿que lo habéis arreglado? Sino que damos las herramientas, la solución para poderlo arreglar. Exactamente, para que la gente lo arregle. Al final de lo que trata Geotab, lo que hace Geotab es proporcionar información de valor a las empresas para que optimicen los recursos, para que mejoren la productividad a todos los niveles. Lo que pasa es que de eso se derivan muchas más cosas. Exactamente. A partir de ahí pues se construye, y la idea es que se optimicen los recursos a todos los niveles, a nivel de infraestructuras, a nivel de transporte urbano, a nivel de gran empresa, transporte en carretera, etcétera, etcétera. Habéis conseguido conectar grandes flotas y utilizar grandes flotas como si fueran de car sharing, es decir, abrir con un móvil, abrir de unas maneras que quizá no es lo que yo, como profesional del sector que os conozco hace mucho, tenga identificado con vuestro negocio, pero que son aplicaciones que van surgiendo de todos estos cambios de movilidad. Exactamente, al final es una cuestión de entender por dónde se mueve. Exactamente, y a partir de ahí pues construir soluciones. O sea, hace unos años pues básicamente todo se trataba en kilómetros y localización. Pues ahora estamos haciendo una transición hacia, por ejemplo, soluciones de apertura y cierre de puertas sin necesidad de llaves físicas, paneles de sostenibilidad que expliquen un poco la evolución que tiene que sufrir una flota, soluciones de... pues mira, acabamos de sacar una solución ahora mismo que se llama Geotab Ace, que es como es una herramienta de inteligencia artificial, es como un ChatGPT adaptado para la empresa. O sea, ya es interactuar, una comunicación fluida entre la herramienta de Geotab y tú para preguntar cosas y que te dé respuestas, ¿no? Te pongo un ejemplo pequeño de lo que podemos ofrecer. Sí, pero no vale cuando una empresa o un invitado se me adelanta no solo a mi pregunta, sino a lo que yo pretendía. Es decir, yo te iba a decir cómo... para mí es fundamental saber cómo utilizáis esa inteligencia artificial vosotros. Y ya me la estás poniendo en los coches. Vamos a empezar por el primer paso. Vosotros, ¿cómo os ha valido? Porque sois
de esas empresas que llamamos intensivas en datos. Es decir, podéis recapitular todos los datos que sean necesarios. Pero ¿cómo os ha servido la inteligencia artificial? Porque yo en estos años he visto un atasco, ¿vale? De la capacidad de tenerlo. Primero todos necesitábamos todo lo que pudiéramos recordar, pero luego nos hemos dado cuenta que no éramos capaces de gestionarlo. Ahora viene la inteligencia artificial a ayudarnos a gestionar infinitamente más parámetros de los que nosotros éramos capaces. ¿Cómo lo hacéis en Geotab? Efectivamente. Bueno, ya digo, la transición va surgiendo pues un poco pues espontáneamente. Exactamente. Pues hace unos años se basaba en las comunicaciones que un dispositivo telemático se conectaba al vehículo. A partir de esos datos, digamos, se elaboran, se analizan y se obtiene información de valor. Y ahora digamos que será el paso de la digitalización de las flotas. Exacto. Y ahora estamos ya hacia la transición hacia la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? O sea, ya no se trata de que tú analices los datos que te proporciona tu propia empresa, tu propia flota, sino analizar los datos en función de un benchmarking. O sea, cómo se comportan flotas que tengan la misma vocación en el día a día, ¿no? Entonces, empiezas a analizar los datos a todos los niveles, con empresas de tu entorno o vehículos que se comporten como los tuyos, ¿no? Y a partir de ahí construyes. Y sobre todo... A partir de ahí construyes modelos de negocio. Exactamente. Y al final lo que se trata es de que esa información, el gestor o la empresa disponga de esa información de una manera sencilla. O sea, al final de lo que se trata es de que no elaborar informes muy engorrosos, sino que sea capaz en un momento dado, en un futuro próximo, en un presente ya, la capacidad de hacer preguntas concretas y que te dé la información que tú buscas en ese momento. A ver, me gusta porque estamos aterrizando mucho, ¿vale? Hoy tenemos con nosotros una empresa de renting, que luego vas a estar en la tertulia con ella, y un concesionario que no va a poder estar en la tertulia porque tiene que marcharse. Pero, ¿cómo puede afectar a dos modelos tan distintos como es el de una concesión o el de una empresa de renting vuestra solución? ¿Qué le puede aportar a cada uno de ellos? Pues muchísimo. De hecho, el mundo del renting y del leasing es quizás el más dinámico en este sentido. Sí, porque son flotas cambiantes, además. Exactamente, es que estamos hablando primero de los modos de adquisición de las flotas, o sea, renting, renta flexible, car subscription, transporte compartido, leasing, etcétera, y es donde, digamos, que la transición de los vehículos es mayor, o sea, digamos, la rotación de los vehículos es mayor. Y además, el caso de uso mayor, porque tratan todos los sectores. Exactamente, ¿qué es lo que una empresa que, pues no sé, un Alphabet, por ejemplo, que puede ofrecer? Pues ofrecer a sus clientes no solamente un vehículo, un coche en sí, sino una solución telemática que aporte valor para sacarle el mayor rendimiento a sus vehículos. Y en el caso de una concesión. En el caso de una concesión, pues lo mismo, el sacar información de los vehículos para, por ejemplo, hacer análisis de saber, por ejemplo, lo saludable que está un vehículo en sí, de temas de pues, reparaciones, temas de hay muchas soluciones en las que sé que estáis trabajando. Exactamente, al final de lo que se trata es hay un elenco de soluciones muy amplio y que cada uno los adapta a su método, ¿no? El mundo del renting, del rentacar, también es un mundo en España muy interesante, con mucha bueno, pues está buscando formas de poder controlar sus vehículos cuando están... Y los flujos. Exactamente. Al final se trata sobre todo de optimizar los recursos, de obtener información. La información es poder y es muy importante que la asignación de tareas se haga de forma rápida y eficiente, cosa que hasta ahora pues te permitía gestionar cosas, pero no de la manera tan eficiente como es ahora. Has dicho una frase con la que me voy a quedar, que la información es poder, así que, Jorge, con ese poder que me da, te pido que me hagas un favor, que te esperes un ratito, que ahora vamos a pasar al sofá y vamos a tener esa tertulia en unos minutos. Encantado, Chimo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos ahora en este cambio de marcha de Dealerbest a Daniel Ruiz, que es el jefe de desarrollo de negocio y consultoría de Alphabet. Hola, Daniel. Hola. Bueno, Dani, porque yo te conozco hace mucho. Dani, ¿cómo definirías el panorama actual de la movilidad? Bueno, yo creo que el panorama es complejo.
Hay una situación, yo creo, y un contexto con cierta incertidumbre y que hace que esté cambiando un poco el paradigma que conocíamos hasta hace no tantos años, ¿no? Un poco más hablando de lo que son las empresas en sí, la decisión pues era bastante sencilla. Teníamos dos tipos de propulsión y era un tema de coste, puramente. Pero claro, al final esto... Coste por kilómetro, que era como lo hacíamos. Eso es, justo. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, pues al final han venido apareciendo normativas, situaciones geopolíticas complejas, con volatilidad en la parte de precios en energía, en combustible fósil, etcétera, y bueno, pues hace que a día de hoy quizás ya no compremos los coches como antes, ni tampoco sea tan fácil esa decisión. Vale, y a todo este cambio de paradigma, a toda esta incertidumbre, a este panorama nuevo, ¿cómo se adapta una empresa como Alphabet? Pues hemos venido aprendiendo porque por suerte estamos en contacto con muchos clientes, ¿no? Vivimos el día a día que tienen. Y precisamente pues hace ya 2 años empezamos a trabajar muy en concreto la parte de consultoría. Creamos la marca Alphabet Consulting, que no es solamente una marca, sino que hay un equipo de consultores específicos, cualificados y además con una sensibilidad muy alta, porque es importante entender cuál es la empresa que está detrás. Y a partir de aquí hemos venido pues desarrollando multitud de servicios de consultoría, porque lo que las empresas necesitan es que le digas cuál es su mejor solución. Consultoría en la parte de electrificación, por tema de infraestructuras, modelos, etcétera, consultoría en la parte de emisiones de flota, cuánto impacta las emisiones de nuestra flota y qué podemos hacer, y otro tipo pues más específicas de zona de emisiones, de bajas emisiones, etcétera. Mucho hablamos de electrificación, es verdad, pero mucho hablamos de modos de uso, o sea, y de paradigma, de tipo de modos de uso, que siempre pensamos en el particular, pero también es importante para la flota, porque cada vez os demandan más alternativas, es decir, una movilidad de mayor, menor plazo. Yo siempre cuando me dicen coche de suscripción digo, esto lo hacen las empresas de renting desde hace muchos años, pero ahora le llamamos de otra manera, ¿verdad? Sí, justo. Pero casi os demandan casi, para que la entienda, voy a dar el concepto mal dado, pero para que lo entienda todo el mundo, un car sharing solo para la empresa. Demandan todo tipo de soluciones. ¿Cómo adaptáis el producto y la tecnología de lo que gestionáis por detrás, que es mucho, para poder cambiar ese modelo también vosotros? Porque claro, eso supone a nuevas demandas, nuevas ofertas que tenéis que crear. Eso es. Bueno, pues lo que tradicionalmente llamábamos como renting, a día de hoy ya ha 4 cambiado. años. Eso es. El tema del plazo ha cambiado mucho. Principalmente, pues claro, no todas las empresas tienen una estabilidad a 4 años y les sirve ese modelo a 4 años. Algunas de 4 años lo ven como a largo plazo. Eso es, y sobre todo a día de hoy que la incertidumbre es bastante mayor. Entonces, a partir de ahí se han desarrollado otros productos, porque así se ha ido un poco demandando, digamos, y hemos visto esa necesidad. Renting flexible es precisamente el que comentabas, que está disponible desde un día hasta 24 meses para complementar esa oferta a más medio-largo plazo, digamos, pero al que adicionalmente les hemos ido sumando servicios porque eran necesarios, ¿no? Hablamos de telemática, hablamos de coche compartido también, porque en una misma empresa, pues a lo mejor es mejor solución tener un vehículo compartido sin llaves para los empleados que tener 10 vehículos, obviamente. Hablamos también toda la parte de tecnología, es decir, y la parte de digitalización o de innovación, plataformas que hacen sencillo. La digitalización a veces complica y lo que hace falta es alguien que venga a simplificarnos la vida. Pues toda esa es la parte que hemos venido desarrollando durante los últimos años para tener una solución bastante más completa, con muchos más servicios que los que había hace ya bastantes años. Y ahora te voy a poner casi pregunta de examen. ¿Cuál es el futuro del renting? Porque hablamos de matriculaciones, muy buena salud, cada vez más penetración del mercado, en el mercado particular mucha más de la que esperábamos casi, porque llevamos tanto esperándola que ya era pensar que llegaba era difícil, muy deprisa, pero en el mercado de empresas cada vez la participación del renting toma más peso también. Cada vez menos empresas se arriesgan a la aventura de tener la flota solos, sino que confían en vosotros como operadores de su flota. ¿Cómo ves el futuro del renting? Bueno, si te pongo un plazo, no sé, por decir algo, una cifra que ya es casi corto plazo, 5 años, ¿vale? Para que toda tu flota tenga que ser renovada. Voy a hacerte trampa, 5 años. ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que va a haber un mix de producto más alto que el que hay ahora, es decir, quizás tradicionalmente, porque venimos de ahí renting a largo plazo y se ha ido sumando este a corto plazo, pues yo creo que se va a compensar más a la larga y por supuesto va a ser un vehículo más sostenible, no me cabe la menor duda, y más conectado también, porque al final eso ayuda mucho a la empresa no solo a tomar decisiones, sino a la gestión del día a día de todos los servicios. Eso es un poco la conclusión que yo... Y parece que se dice rápido, pero no se hace tan rápido. ¿Y cómo se hacen los cambios dentro de una empresa como la tuya para adaptarse a eso? Con paciencia y tiempo. Me encanta, porque Dani es un hombre paciente, doy fe. Y si hablamos de esa otra, de las energías, ¿vale? Sí. Hay muchas empresas que están liderando el cambio energético, pero que también cuando hablas con ellas te dicen, ya, pero estoy cubriendo unos riesgos. Yo siempre digo, renting, que los riesgos lo tengan ellos. Yo soy un poco malo con las empresas de renting, ya lo sabes, porque creo que sois especialistas en valorarlos, que es la gran diferencia, en valorar esos riesgos y en cuantificar lo que puede pasar dentro de un tiempo. ¿Cómo lo ves? ¿Están animadas? ¿No? Cuando tú hablas con ellos. O sea, ese primer trato directo. Las empresas están muy animadas a adoptar el cambio. Ahora bien, como surgen muchas dudas, lo que necesitan son respuestas y soluciones. Quiero decir, creo que nadie tiene duda que prefiere circular con un vehículo y gastarse 2 euros a los 100 en electricidad que 10 euros en combustible. Nadie tiene duda que prefiere un mundo más limpio que un mundo, digamos, con más emisiones. ¿Y un mundo... entonces, Dani? Entonces, claro, o sea, creo que nadie tiene duda. ¿Cuál es el problema? Que la decisión tiene que venir acompañada de una transformación. Es decir, no es solamente cambiar el vehículo, tienes que cambiar la forma en la que lo usas, tienes que cambiar la planificación, tienes que dotarte de infraestructura, porque la infraestructura pública está muy bien, pero tiene un coste distinto, que al final tenemos que ver cuánto es, y también tiene un impacto en la eficiencia, pues, de los trabajadores, que es que los coches pasan mucho tiempo parados en un aparcamiento para poder cargarlos. Cierto. Entonces, todo eso lleva tiempo y al final es lo que las empresas esperan, ¿no? Por alguien como Alphabet. Vamos a ir terminando, pero no estaría bien si no te hiciera sacar la bola de cristal. ¿Vale? Pero antes te voy a hacer otra pregunta muy rápida. ¿Y Alphabet, por dentro, vuestra movilidad, cómo se ha transformado, amigo? Porque muchas veces hablamos de la movilidad de los otros, pero ¿cómo se transforma la vuestra? Pues nuestra movilidad, y si es más la de empleados, veníamos de coches más tradicionales hace ya unos años y a día de hoy 100% eléctrica en la mayor parte de los empleados, y cuando hablo de eléctrico me refiero a 100%, no híbrido enchufable. No híbridos. Eso es, y aquellos que tengan otro tipo de necesidades más puntuales en largos desplazamientos y demás. Justificar que su uso tiene que ser distinto. Eso es, pues ahí hay parte de híbridos enchufables, o sea que en la casa conocemos muy bien lo que significa este cambio. ¿Y en la matriz lo habéis impuesto también? Sí, en la matriz me refiero. Todos. Todos. Y hemos dotado la sede de infraestructura, los empleados. Eso lo veo cuando voy. O sea, hay muchos pasos que hacer antes de tomar esa gran decisión, pero nosotros creo que podemos dar ejemplo de ello. Vale, y ahora la bola de cristal, ¿dónde vamos? ¿Dónde creéis que va a acabar esto de la mal llamada, para mi gusto, nueva movilidad? Pero ya no lo digo mucho porque a veces le entrevisto a gente y me dice, yo soy el director de nueva movilidad. Digo, ya la he liado, ya no puedo decirlo. Pero para mí es mal llamada, es movilidad actual. Pero ¿dónde vamos? Bueno, yo creo que seguiremos en el camino que en los últimos años hemos visto, quizás más acelerado en algunos momentos, quizás menos. Y me refiero a la parte de electrificación, me refiero a la parte de conectividad. ¿Vamos a cambiar mucho? Bueno, yo llevo muchos años ya dedicados a movilidad y a día de hoy podíamos estar pensábamos con algún patín volador. Yo creo que no va a cambiar tanto en ese sentido. Llevábamos mucho hablando de nueva movilidad juntos, amigo. Eso es, llevamos muchísimos años hablando, pero bueno, vemos que, por ejemplo, en Última Milla sí que ha habido un cambio grande, incluso a nivel particular. Más patines eléctricos, más bicicletas, más motos eléctricas, más sharing. Yo creo que esa va a ser la tendencia. Va a haber más regulación seguro, o sea que ahí pues veremos cómo avanza, y luego en la parte de empresa principalmente, lo que decía, vehículo más sostenible, vehículo más eléctrico y vehículo más conectado. ¿Y el renting va a jugar en todo? Va a jugar en todo, sobre todo en la parte de empresas. Yo creo que es donde tenemos nuestro expertise. Bueno, pues con eso nos quedamos. Dani, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.
Pues ahora tengo conmigo a José Manuel López, al director comercial de MSI. Hola, Chema. Hola, ¿qué tal? Es que no te puedo decir hola, José. Vale, Hola, Chema. Pues hola, Chema. Muy bien. Oye, hola, Chimo. Hola, Chema Chimo. Oye, amigo, estamos hablando hoy de flotas, de renting, de este gran mercado que se supone que es el dinamizador de la transformación, pero como en el fondo eres mi hombre dato, ¿en qué punto se encuentra? Pues yo creo que ahora en un punto bastante bueno. De hecho, ya vemos que el renting en particular pues ha subido muchísimo en los últimos años, y no solo por la parte de empresas, sino que también se han apuntado los particulares. Ya era hora, ¿no?, que hubiera una fórmula también para el renting particular, y todo este tema de las zonas de bajas emisiones, todo este tema de dudas que se ha puesto al cliente privado de con qué coche tenemos que circular, sobre todo en las grandes ciudades, pues ha hecho que la gente invierta en este tipo de vehículo porque no saben en el futuro qué es lo que pueden exigirnos. Entonces, bueno, pues al final es decir, oye, esto es un quitadudas, yo dentro de 4 o 5 años le devuelvo el coche a la empresa de renting y ya saber qué me compro o si sigo con el renting, que al fin y al cabo es movilidad. ¿Tú cómo crees que va a ser esa movilidad del futuro? ¿Vamos a ir todos a fórmulas renting, suscripción? Analicemos un poco, ¿vale? Porque partimos de un leasing operativo no hace tantos años. Lo transformamos aquí en España, nos inventamos la palabra renting y lo transformamos en un producto propio al que le añadíamos más servicios de los que había afuera, creamos ese producto y de una fórmula de 4 años. No había manera de bajarlo de ahí. Ahora ya es mucho más flexible, lo podemos hacer por meses casi. Luego nos vienen las suscripciones que nos complementan por abajo, el renting flexible, suscripciones, car sharing, soluciones de minuto prácticamente. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a distribuir eso? ¿Vamos a dejar de comprar coches con todas esas cosas? Yo creo que no. Yo creo que van a convivir todas las formas de movilidad en cualquier familia. O sea, es decir, yo creo que tú preguntas a cualquiera y está usando ya varias fórmulas. O sea, no tendrá coche propio. En algún momento coge coche compartido, en algún momento cogerá moto compartida, ¿por qué no? En algún momento coge el metro o el autobús, en algún momento coge un VTC y en algún momento pues sí, coge una bici, un patinete. Yo ya no tengo edad para coger patinete, yo eso sí que no lo... Bueno, los pero patinetes todos los demás nos están quitando de las ciudades, con lo cual cogeremos bicis. Pero yo es que no tengo edad y soy poco mañoso, hay que reconocerlo. Confesiones. Pero yo creo que van a convivir todas las formas y además en la misma familia, o sea, es decir, tanto padres como hijos, yo creo que van a tener todas las formas de movilidad, incluso comprarán coches de ocasión. Yo tengo esperanzas, creo que ya existen algunas fórmulas, creo que ya se está vendiendo que también se haga un renting de vehículo de ocasión, que yo creo que también podemos dar una segunda vida más. Las grandes compañías de renting ya han empezado con ello. Sé que se sospecha, no lo dan todavía mucho a entender, ¿no? Pero yo creo que sí, además que es bueno, ¿no? Dar una segunda vida del vehículo, vamos a llamarlo también compartido, que es un renting, para los vehículos de ocasión, porque le estamos dando una viabilidad más a este tipo de vehículo. Y yo creo que viene bien porque son vehículos menos contaminantes, vehículos más preparados, más modernos y tecnológicamente mucho mejores. Y es otra fórmula de rejuvenecer el parque. Totalmente. O sea, es decir, ahora mismo para mí el mayor enemigo de todo el tema de las emisiones, de todo el tema de la contaminación, es el parque antiguo. Hoy, pues hemos estado en el Global, hemos estado presentando los datos de parque y es que en más de 15 años tenemos prácticamente un 43%. Yo es que no soy tan duro con los coches de 10 a 15 años, no hay que ser tan duros con ellos. Pero el parque es un reflejo también de nuestra economía. Exacto. Y entonces el 25%... Yo soy duro porque es un reflejo de la economía, no por otra cosa. El 25% de las familias en España gana más de 3.000 euros, el resto no. Entonces la cuestión está que hay gente que tendrá un coche de más de 15 años, no por gusto, sino porque no pueda tener otra cosa. Por necesidad. Entonces le tenemos que dar fórmulas que se pasen a vehículos más jóvenes. No tiene por qué ser un coche de 3 años, puede ser un coche de 6 o 7, que también están mucho mejor equipados, pero los coches ahora se hacen muy bien, tecnológicamente son muy buenos.
y contaminará mucho menos, y al nivel de seguridad de circulación será y de movilidad será exponencialmente más alto. Y los de 6 a 10 años, pues pasémoslos al otro intervalo de edad, y los que tengan coches más jóvenes, pues que se pasen al coche nuevo. Yo creo que se puede hacer ahí un efecto dominó bonito, y así podemos ir descarbonizando el parque. ¿Hasta qué punto tienen que jugar las ayudas o las instituciones con sus ayudas un papel fundamental para convencer al cliente? Porque resulta que ahora tenemos planes, ¿vale?, para comprar coches eléctricos, por ejemplo, y los fabricantes han decidido que lo adelantan ellos porque como no se cobra o no se sabe cuándo se va a cobrar, pues al cliente no le apetece entrar a mirar siquiera. Entonces ha decidido que, venga, en la cristalera te voy a poner que te lo adelanto yo y que lo vas a tener en el momento. ¿Hasta qué punto y qué planes tienen que jugar un papel o no? ¿O tiene que ser el mercado natural? Mira, solo tenemos que mirar a nuestros vecinos de Portugal, que han hecho un plan de incentivos para el vehículo eléctrico y para el híbrido enchufable, para los vehículos más ecológicos, muy ambicioso, con unas dotaciones muy buenas, pero que el descuento se hace al momento. Eso es fundamental. O sea, es decir, si queremos atraer a las flotas también para que inviertan en el vehículo más ecológico, el descuento tiene que ser inmediato. No podemos adelantar los demás el dinero. O sea, es decir, en este país se dan ayudas, pero tú adelantas el dinero, eso sí, la declaración de la renta de la te lo cobro, aunque no lo hayas cobrado. Aunque tú no lo hayas cobrado. Así no se puede seguir. Y es que estamos hablando que en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, están ya entre un 15 y un 20% de las ventas de eléctrico y híbrido enchufable. No estamos hablando ni de Finlandia, ni de Dinamarca, ni de países así. Nosotros estamos ahora mismo en un 7%. Ojo, que cuento el híbrido enchufable también. Si hablamos solo eléctricos, menos del 5%. Chema. Solo eléctricos es el 5%. Entonces, algo estamos haciendo que no estamos incentivando ni a flotas ni al particular para atraerle a este tipo de vehículo. Por lo tanto, sí que tenemos que cambiar ese apartado, y sobre todo porque es una exigencia que me pones. Es decir, yo no puedo exigir a mi hijo que saque sobresaliente y no comprarle libros para que estudie. Entonces, por lo tanto, esto es lo mismo. O sea, si es una exigencia, dame incentivos para que, de alguna manera, me engatuses, ¿no? Para yo entrar en este tipo de vehículos. ¿Y cuáles sería para que todas estas flotas, y como decíamos, las flotas de empresa también, que también tienen que estar metidas en esos planes, y esas grandes flotas también se incluyen, ¿cuál sería la fórmula correcta? ¿Te doy dinero por achatarrar? Simplemente, ¿te doy dinero por achatarrar y que compres otro vehículo, aunque sea de ocasión, siempre que cumpla unos requisitos? O te doy dinero para comprar un coche nuevo, como estamos a veces ahora, como pasó con los pibes, menos en uno, que lo que intentamos era quitar el automatriculado de un año. Yo, la verdad que sí, los coches muy antiguos, no estoy hablando de los más de 10 años, a lo mejor ni en el de más de 15, a lo mejor el de más de 20, yo ya daría dinero para achatarrar simplemente, por achatarrar, aunque no compres otro coche. Sería más, daría unos incentivos mejores si vas cambiando a vehículos más ecológicos y más modernos. Es decir, yo no solo, al nuevo siempre hay que incentivarlo. O sea, la gente que quiere comprar vehículo nuevo siempre, porque tenemos que meter coches al sistema para que haya coches mejores, para que la movilidad sea más segura. Y para que sigamos teniendo coches más jóvenes. Efectivamente. Y para que nuestras fábricas puedan seguir viviendo. Hombre, claro, y los concesionarios, etcétera. Y bueno, y yo también, que tenemos una empresa que rodea la automoción. Entonces, pero sí empezaría a dar también incentivos a los vehículos de ocasión jóvenes, porque es una manera de tender puentes a la gente que económicamente a lo mejor le cuesta más entrar en el vehículo eléctrico. Hoy anda una encuesta en el Global, ¿no? ¿Cuál era la intención de comprar el vehículo eléctrico? Pues ya de todos los encuestados había un 40% que tenía intención de comprar. Ponle un panel de precios de todo lo que se tiene que gastar. Y a ver por cuánto compra. Y a lo mejor dice, intención tengo, pero mi bolsillo me dice que no. La cuestión está que el vehículo eléctrico, lógicamente, es más caro porque los fabricantes tienen que invertir más. Esto es una realidad. Pero, lógicamente, también tienes que poner una estructura de enchufe en tu parking para poder cargar al vehículo, un cargador. Eso también es un coste extra.
Si tú le planteas eso a una persona que no, a lo mejor no sabe o no es consciente de ello, vamos a ver si la intención fuera la misma. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Estamos hablando no solo de personas, también de flotas, y es lo mismo, ya te lo digo yo. Así que, Chema, muchas gracias por estar con nosotros, amigo. Gracias a vosotros y un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Bueno, pues estamos aquí en nuestra tertulia. Nos falta un invitado que ha tenido que ausentarse, pero tengo aquí a dos de ellos, dos valientes que se enfrentan a decidir cómo va a ser ese gran canal de empresa que yo creo que tiene que ser el renovador del mercado, y hablar un poco sobre cómo nos vamos a mover en las flotas, ¿vale? Así que, Dani, Jorge, bienvenidos a la tertulia. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo nos vamos a mover en un futuro? ¿Cómo se van a mover nuestras empresas en un futuro? ¿Cómo van a ser esas grandes flotas de las que tanto hablamos como renovación de parque? ¿Cómo lo veis vosotros? Jorge. Hombre, no tengo la bolita mágica, pero desde luego... Si estás conmigo en una entrevista, necesitas la bola de cristal, Jorge. Pues me gustaría tenerla. Lo que sí es cierto es que ahora mismo en el mundo de la automoción estamos viviendo un momento bastante disruptivo, sobre todo por las formas de adquisición de los vehículos, ¿no? Claro. En cuanto a temas de movilidad, pues hay nuevas formas de adquisición. Entendemos que el coche se va a mantener como una herramienta muy útil para la gestión de todo tipo de empresas. Y bueno, lo único que quedaría es el tipo de información, en el caso de Geotab, que puedes obtener de esos vehículos para que esa gestión se optimice al máximo nivel. Bueno, antes en la entrevista me quedó claro que todo tipo de información, lo único es que hay que parametrizarla para ver cuál es la que quieres, cuál es la que no, y cuál es la que debes y cuál es la que no. Exactamente. Al final, lo importante va a ser no tanto la obtención de datos, sino conseguir una buena calidad de esos datos. Exacto. Que sean capaces de hacer una buena gestión sobre ellos. Efectivamente. A partir de ahí, de tener una buena calidad de los datos, pues mediante, bueno, ya digo, antes estábamos hablando hace un año o dos del tema de digitalización, ¿no? Ahora ese palabra pues ha pasado ya a otro, que es el tema de inteligencia artificial. Entonces, para alimentar la inteligencia artificial, lo que vamos a necesitar es un buen nivel de calidad del dato, para obtener tanta información como sea posible. ¿Para qué? Para mejorar para elaborar o identificar patrones de trabajo, para mejorar lo que es la parte de asignación o desarrollo de tareas, para el tema de mejorar la seguridad de los vehículos, etcétera, etcétera. Para eso necesitamos muy buena información y muy buen análisis de los datos. La clave es tener la información y gestionarla bien. Correcto. Luego seguimos ahí. Me quedo con eso. Dani, ¿tú cómo ves la movilidad de las empresas en unos años? Bueno, pues, ¿va a cambiar mucho o no? Yo creo que sí va a cambiar. Lo decía antes Jorge. Hemos visto durante los últimos años cómo cada vez el renting, y entro un poquito más en esa parte, claro, entro un poquito más, cómo ha ido incrementándose. De hecho, actualmente pues estamos casi en un 30% de lo que son el total de las matriculaciones, es decir, que de 3 de cada 10 coches que se van matriculando son de renting, pero es que si vamos a empresas, que es un poco lo que estamos poniendo el foco, estamos en 1 de cada 2. ¿Y esto cómo va a seguir? Pues si vemos cómo ha evolucionado en el pasado en nuestro mercado, y también vemos otros mercados que diríamos son más maduros, ¿no? Por ejemplo Alemania, Francia, Reino Unido, donde están llegando y tienen cifras aproximadamente del 40%, pues desde luego queda recorrido, ¿no? Y eso es un poco... Queda un recorrido tremendo, pero lo habéis aplicado a lo vuestro. Pero yo os he hecho una pregunta global y el periodista no se queda así. Es decir, ¿cómo creéis que va a ser esa movilidad? ¿Más por renting? Sin duda, es una tendencia imparable. ¿Con flotas mejor conectadas? Es que la gestión implica que estén mejor conectadas. Os lo compro a los dos. Pero ¿cómo va a ser esa movilidad? ¿Va a cambiar? ¿Vamos a cambiar ese concepto de movilidad
no solo el particular, que mucho hablamos de si micromovilidad, monimovilidad, compartido, suscripción, no sé qué, el renting, metemos todas las fórmulas ahí y decimos que va a haber un cambio tremendo, que nunca nos llega, además del cambio de que si electrificación, no electrificación, hidrógeno, no hidrógeno. Tenemos además legislación para todo. Lo bueno de la movilidad es que todo está legislado, aunque no es fácilmente culpable. Pero, ¿cómo veis vosotros esa movilidad de las empresas? ¿Qué cambio va a haber significativo en el concepto movilidad de las empresas? Porque yo veo uno fundamental y os voy a dar una pista. Sí, dame una pista. Que es que las empresas van a tener que empezar a reportar e informar, incluir en sus balances de sostenibilidad la movilidad de sus empleados, con lo cual yo creo que eso va a ser un gran cambio en las flotas. Hombre, lo que no cabe duda es que disponer de una flota de vehículos requiere un desembolso muy importante. Y lo que es fundamental es tener un control sobre esa flota a todos los niveles. Ya te digo, temas de optimización de recursos, es decir, que esos activos pues se aprovechen al máximo, y si a lo mejor hay que reducir una flota, se tiene que reducir una flota, y si se tiene que asignar parte de una flota a una región, se tiene que hacer. Tema de seguridad de los conductores, temas de análisis predictivos o preventivos para que los vehículos estén rodando durante más tiempo sin ningún tipo de problemas, ¿no? Todo eso pues marca... Optimización de los recursos, mejorar los recursos. Bueno, es fundamental, por supuesto, ya se está haciendo. O sea, de hecho, la telemática nació un poco con esa idea y ya se está implantando. Ya no hay gran empresa que no disponga de una solución telemática. Otra cosa es que saquen más o menos información o estén, digamos, dispuestas o tengan la predisposición suficiente como para sacar tan nivel la capacidad de obtener tal número de información, pero lo que no cabe duda es que necesitan ese dato para poder mejorar la productividad. Dani, la normativa, ¿cómo va a cambiarlo? Porque claro, es que empezamos a reportar no solo las emisiones de nuestra flota propia, sino las emisiones de nuestros empleados cuando llegan al trabajo, desde el que va andando porque vive al lado hasta el que te viene de 50 kilómetros más allá. Sí, los primeros de hecho que hemos cambiado hemos sido nosotros, las empresas, en el sentido que debido a que esta normativa se pone en marcha, y de hecho ha sido desde el 1 de enero de 2024, las empresas tienen la obligación de hacer este reporte hacia la nueva directiva que se llama CSRD. De momento las grandes empresas, de momento pero vamos bajando, y por cadena de valor el que trabaja con una grande ya está pillado. Eso es. ¿Por qué decía que los primeros que hemos cambiado somos nosotros? Porque viendo todo este cambio, no solamente la parte de la electrificación, que eso ya viene hace muchos años, es que ahora viene la parte del reporte, lanzamos Alphabet Consulting. Y hemos creado dentro de esta parte de consultoría, hay una parte que es de electrificación, pero hay una segunda pata que hemos lanzado este año o a finales del año pasado con el reporte. Tenemos una herramienta que se llama Alphabet Carbon Manager, que lo que hace es permitir a las empresas calcular de forma muy exacta, porque utiliza los datos de base de datos y además utiliza los consumos, cuál es el impacto en CO2, y como no va a haber otra que reducir, porque primero la Unión Europea nos lo pide y segundo todos los tenemos en objetivos. Primero hay que reportar y luego reducir. Eso es, primero hay que medir, el dato tiene que ser correcto y luego con eso puedes tomar decisiones, y eso es un poco de lo que trata al final la consultoría que prestamos a los clientes. Por lo tanto, sí que va a cambiar. El renting coge más peso porque es que tenemos que pensar en el contexto que vivimos. Es un entorno de incertidumbre, pero incertidumbre a nivel económico. Yo no sé mañana cómo me va a afectar la relación entre dos países o las tasas impositivas con China o etcétera, ¿no? No sé cómo me va a afectar eso en mi negocio, por lo tanto, ¿cómo voy a comprar vehículos a 10 años? Primero. Segundo, vemos incertidumbre en la parte regulatoria. ¿Voy a poder seguir entrando en Madrid y después de lo último, con este vehículo, con otro? ¿Van a cambiar las etiquetas? Tercero, ¿cuál es la tecnología? Y luego dice que yo saco la bola de cristal, ¿no? Claro, no es bola de cristal, al final es un poco entender el contexto. Y si vemos todas estas incertidumbres, que algunas van apareciendo y no lo sabíamos, lo cierto es que esto da respuesta a. Por eso al final pues hay una especie de puzzle, ¿no? que unen las piezas, y que eso sí o sí ya se está viendo y va a seguir existiendo. Claro. Oyéndoos hablar ahora y antes en la entrevista, cuando hablabais de vuestra empresa en particular y de vuestra actividad, me queda clarísimo una cosa. Antes era casi
una necesidad, o como yo digo, un mantra que no siempre se ponía en valor, ¿vale? Que era el cliente. Todos decíamos, no, lo primero es el cliente, pero analizabas y decías, bueno, vale, el cliente es una parte de la estrategia. Pero ahora eso ha cambiado. Y si queréis obtener, tanto en tu área como en la suya, una mayor penetración, tenéis que basaros en ese dato del cliente. Porque para las dos ramas veo que sois convergentes en ello. Bueno, pues por supuesto. O sea, al final nosotros nos debemos a nuestros clientes, entender las necesidades que ellos tienen y a partir de ahí pues construir soluciones que se adapten a las necesidades. Pero tenéis que ser casi como su IA, como su inteligencia artificial, es decir, voy a analizar lo que tú no eres capaz de analizar. Bueno, claro, al final pues nosotros somos, por ejemplo, una empresa dedicada a esto, exclusivamente a esto, ¿no? Las empresas pues tienen su otras áreas de negocio. Entonces nosotros lo que intentamos por eso podéis ayudarles también. Exactamente. Entonces lo que intentamos es, primero, entender las necesidades que tienen a la hora de gestionar una flota y a partir de ahí construir soluciones que se adapten tanto a esa propia empresa como al entorno de empresas que trabajan, digamos, en la misma operativa, como adaptarlo también a las leyes, en este caso las leyes europeas, para que cumplan las normativas de forma adecuada. Todo eso es un conjunto de elementos no fáciles de digerir, pero sí que es cierto que necesitamos pues adaptarnos en todo momento a las necesidades. Dani, el cliente, ¿cómo ha cambiado? Porque claro, yo siempre digo que el negocio del renting, que conozco desde hace muchos años, empezó siendo un producto financiero. Yo me acuerdo que hace 11 años casi nos inventamos la palabra renting en España, porque fuera de España era leasing operativo, y aquí no había manera de que aquello encajara y nos la tuvimos que inventar para que la gente entendiera lo que era el renting y la particularidad del producto. ¿Cómo ha cambiado? Producto financiero. Luego yo dije, os autodenominé empresas de servicios, porque claro, la parte financiera perdió valor en torno a los servicios que dabais, y en este país especialmente, porque desde el principio el renting se ofreció con todo, lo mirabas con otros mercados, con Inglaterra, con Francia, y decías, uff, ¿qué estamos haciendo? Aquí lo damos todo. Y ahora sois consultores. Te digo que ahora os habéis convertido en consultoría. ¿Qué peso tiene cada parte de ese negocio? Pues yo recuerdo hace ya muchos años yendo a un cliente y preguntándome cuál era el coste que tenía un vehículo diésel y gasolina para ver cuál era la mejor opción. ¿Sabes que tienes prohibido decir TCO? Si lo digo será en completo para entendernos, ¿no? Entonces, hace ya muchos años de eso. Sin ir más lejos, hoy he ido a otra reunión de un cliente donde lo que me pregunta es cuál es el vehículo con el que puedo hacer mi trabajo. ¿Qué hago? ¿Eléctrico? ¿Qué hago? ¿Híbrido? ¿Qué hago? ¿Híbrido enchufable? ¿Gas? Etcétera, etcétera, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Antes la venta era más pues consultiva por la parte de coste, pero es que ahora la parte consultiva de coste es una pata más, pero es que te tiene que servir para lo que quieres. Y creo que ese es el cambio fundamental. ¿Y hasta qué punto? Porque está girando un poco el centro, pero lo hacéis girar vosotros. ¿Hasta qué punto va el dato eso? ¿Hasta qué punto va el dato? Al dato, ¿hasta qué punto tú, el conocer bien una empresa, porque claro, yo veo aquí dos negocios que se me antojan complementarios, entonces, sí. ¿Hasta qué punto el conocer a una empresa te lleva a asesorarle bien? Claro, pues el tener datos y que sean precisos a mí me lleva a poder sintetizar esa información y poder darle la solución. Hoy día no hay un plato de buen gusto para todos, siempre lo digo, es decir que yo necesito saber si un vehículo recorre 200 o 2000 kilómetros a la semana y cuáles son los trayectos que hace, promedios y a qué velocidades y con qué cargas para saber cuál es el vehículo y ver si es susceptible de electrificar o no. Esa es la diferencia. A mí antes esa información pasaba inapercibida, no me hacía falta, pero es no era necesaria. Claro, sin buen dato no hay buen asesoramiento. Entonces, lo primero es tener datos, o sea, y lo segundo es conocer. Es verdad que habéis ido mucho al negocio de consultoría, sí, porque si no, es casi imposible. Tanto es que hemos creado un equipo de consultoría. Y ahí estás Tanto tú. Es, y ahí estamos. Y de hecho nuestras herramientas están basadas mucho en un servicio de consultoría. Hemos aprovechado que ahora todos los coches vienen ya con conectividad de fábrica,
Ahora estamos hablando de todos los coches nuevos, con lo cual... Todos los coches nuevos, pero bueno, en el mundo del renting y del... Todo está conectado ya. Todo está conectado. Entonces estamos aprovechando la conectividad de los vehículos, o bien porque viene ya de fábrica, que es lo que llamamos conectividad OEM, o bien aprovechamos pues con nuestro dispositivo, para instalar vuestro dispositivo y sacar ese tipo de información. A partir de ahí, digamos, los parámetros que medimos pues se basan sobre todo en temas de productividad y optimización de los recursos, temas de mejorar la seguridad de los individuos y que los vehículos estén en carretera de una manera adecuada, exacto, cumpliendo la reglamentación, sin multas, etcétera, etcétera, y luego temas de sostenibilidad, temas de emisiones de CO2, etcétera, etcétera. A partir de ahí construimos, por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama EVSA, que analiza tu flota, un servicio de consultoría, analiza tu flota y te dice qué parte de tu flota es susceptible de migrar hacia vehículo eléctrico o vehículo enchufable. Te hace un cálculo del rendimiento y del dinero que ahorrarías haciendo ese tipo de cambio, incluso te prescribe una serie de marcas modelos para que ese coche haga su función sin sufrir ningún tipo de desgaste o de evaluación en cuanto al manejo, a la gestión de su día a día, ¿no? Hasta ahora, el gran impulsor de ese cambio de modelo, quizá porque manejaba más datos, quizá por esa palabra que yo no te dejo decir, que es el coste total de operaciones, sea muy importante para las empresas, obviamente, porque ahí sí se calcula, o particular es el coste de entrada, es decir, si no le hacen el descuento en el concesionario, ya le puedes convencer de que el uso le va a salir más barato y va a compensar, no le vale, ya os lo digo yo por experiencia, pero a una empresa sí. ¿Hasta qué punto hablábamos de que estaban haciendo el cambio a la electrificación los primeros, porque eran los que más fáciles podía suponer entenderlo, pero se nos ha parado? No quiero ser malo, pero se nos ha parado un poquito ese proceso. Yo confío en que 2025, sobre todo por normativa, para no pagar multas los fabricantes, pues esto va a tomar otra velocidad, pero es una confianza mía y es pronto para decirlo. Pero ¿hasta qué punto realmente tienen que ser las empresas las que carguen con el peso de ser las precursoras de esa transformación? Dani. No sé si hasta qué punto tienen o no que serlo, pero sí es que creo parece que les hemos cargado la responsabilidad, claro, cuando lo han hecho de manera voluntaria. Claro, pero de alguna forma sí que creo que todos al final nos cuesta a veces dar el paso al cambio. Y yo soy usuario de vehículo eléctrico y soy consciente de que al final... Hace unos cuantos años. De hace unos cuantos años, sí. Lo sé yo. Sí. Entonces, eso a veces te cuesta un poco. ¿Qué pasa? Que a nivel particular, pues tiene que haber una serie de condicionantes que nos terminen de convencer para tomar esa decisión, ¿no? Y a todo esto además se suma mucho el tema de las ayudas, cómo están aplicadas esas ayudas y cuándo llegan, etcétera, etcétera. O sea que hay una parte de infraestructura. Cuando llegan ya nos lo saltamos porque ya hemos decidido el propio sector que es mejor darlas y ya las cobraremos nosotros, a que no vayan al concesionario porque no lo van a comprar. Exacto. Entonces, claro, hay muchos factores que influyen, ¿no? En la empresa también influyen, no quiero decir que no, pero bueno, pues si te llega más adelante no lo ves como tan directa la inversión y además... Si lo puedes tener en el balance, claro, el que lo vas a recibir. Eso es. Y también la decisión al final es más lógica, no es tan... visceral. Sí, que al final la compra está muy vinculada a, oye, me gusta o no me gusta, y creo que todos hemos comprado algún coche alguna vez en la vida y te compras a veces el que te gusta y quizás no sea ni el más barato ni el que más te conviene, etcétera, pero en la empresa eso es mucho más racional y mucho más lógico, y entonces creo que haya habido un movimiento inicial en las empresas. No quiero decir que no vaya a continuar y que por supuesto pues al final serán aquellas que tengan un poquito más cerca esa posibilidad de cambio las que sigan adoptando el cambio poco a poco. Jorge. Estoy de acuerdo. Al final es un cúmulo de todo. O sea, primero parto del hecho de que el vehículo eléctrico ha llegado para quedarse. O sea, no me cabe la menor duda. Eso lo tengo muy claro. Lo comparto contigo. El tema de que... La única duda es si se va a quedar solo o acompañado. Bueno, yo creo que no será... Pero ha llegado para quedarse. Creo que no será la única opción, pero de momento ha llegado para quedarse, y lo único que es verdad que los tiempos, digamos, de hacer esa transición se están demorando. ¿Por qué? Yo creo que es un poco un compendio de todo.
Es un tema de costes, de que los vehículos son un poquito más caros, es un tema de que la legislación pues tampoco a lo mejor ayuda a la hora de, por ejemplo, de crear puntos de carga, de que las empresas eléctricas pues tampoco están... No les deja ir a la velocidad que quieren. Al final todo es un cúmulo de cosas que están ralentizando, sobre todo en España. Hay que decir que en otros países que tampoco están creciendo al nivel que ellos esperaban, pero están creciendo a un porcentaje mayor. No miren más que a los dos lados de nuestra frontera, a Portugal o a Francia. Exacto, pues Portugal, por ejemplo, lo está haciendo bastante bien. Lo está haciendo muy bien y lo tenemos muy cerca. Exactamente, podríamos copiarles en ese tipo de cosas. Al final se tienen que juntar muchos factores, pero lo que no me cabe duda es de que el vehículo eléctrico ha llegado para quedarse. Y ese es el futuro. Y en la empresa se va a implantar muchísimo antes que a lo mejor incluso en la parte privada, porque al final pues la gente que vive en edificios en España pues no lo tiene tan fácil, pero en las empresas pues están creando sus puntos de carga, están creando sus infraestructuras para poder soportar las flotas. Y hay autonomías de 800, 900 kilómetros en algunos vehículos. A haber barbaridades. O sea digamos que es una transición sólida. Lo que pasa es que estamos hablando de hace 4 años, esto era casi ciencia ficción, y ahora mira. Vamos más deprisa de lo que pensamos, lo que pasa es que yo siempre digo que el presente nos agobia mucho, claro, y no podemos mirar al pasado porque tenemos un futuro muy cercano. Exacto. Muchas gracias a los dos, ha sido un placer compartir este ratito de charla con vosotros. Encantado. Ha sido encantador, gracias por estar con nosotros y a todos vosotros muchas gracias por seguirnos y ya sabéis, por favor, que esto es cíclico, va a seguir habiendo programas, así que no nos abandonéis, abonaros a nuestro canal de YouTube y seguimos contando cosas. Gracias.